Con respecto al desarrollo normativo del plan de alimentación escolar, es importante resaltar un poco de la historia del mismo, entendiendo que el PAE, o más bien la alimentación escolar en Colombia, inició en el año 1941, a partir del decreto 319. Desde allí se empezó a otorgar alimentación a los estudiantes de las escuelas oficiales del país. Ese es un primer hito muy importante. De manera posterior, en el año 1948, se dio la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en la cual se abrazó, se reforzó, se dijo que la alimentación era un derecho humano. Es otro hito demasiado importante en lo que tiene que ver con la alimentación escolar y el programa que la acoge. Otro momento histórico importante en ese desarrollo normativo es que en 1968, a través de la Ley 75 de ese año, se creó el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, que digamos fue quien quedó encargado de dar el lineamiento, la orientación y la asistencia técnica en todo lo que tenía que ver con la entrega del complemento alimentario a los estudiantes de las instituciones educativas oficiales. Otro hecho importante con respecto al desarrollo normativo del PAE tiene que ver con la Constitución de 1991, primero porque estableció o cambió más bien el modelo estatal por uno social de derecho, en el que de alguna otra manera hay que atender unos asuntos, como su nombre lo dice, desde lo social. Y algo muy importante con respecto a la Constitución del 91 es que introdujo el término de enfoque diferencial, dándole cabida y participación a actores que hasta ese momento no eran incluidos. Para resaltar algunos: víctimas de conflicto armado, poblaciones étnicas, indígenas, afrodescendientes, entre otras. A su vez, en el año 2001 se creó, el Congreso expidió la Ley 715 de 2001. En esta Ley 715 de 2001 se desarrolló todo lo que tiene que ver con el Sistema General de Participaciones, que es en virtud del cual se determinaron unos recursos que tienen unas destinaciones específicas que iban a ser entregados a las entidades territoriales certificadas. Creo que ahí hay que hacer un paréntesis para hacer una claridad con respecto a lo que tiene que ver con entidades certificadas y no certificadas. Aquellas entidades territoriales en educación que son certificadas son las que primero tienen más de 100.000 habitantes, sean distritos o municipios. Los que tengan más de 100.000 habitantes son certificados, y existe la posibilidad de que algunos municipios, ciudades o distritos que, a pesar de que tengan menos de 100.000 habitantes, pueden hacer un trámite ante el Ministerio de Educación a efectos de adquirir la certificación. El hecho de que sean certificadas les da la posibilidad de ejecutar ellas mismas el recurso que les es destinado en virtud precisamente del Sistema General de Participaciones. Entonces, como hecho importante allí también es que se expide la ley que de alguna otra manera regula el Sistema General de Participaciones, a través del cual se destinan unos recursos. Esos recursos son de destinación específica a los entes territoriales para que ejecuten lo que tiene que ver con el plan de alimentación escolar. Otra norma muy importante en ese desarrollo normativo es la Ley 1098/2006, conocido como el Código de Infancia y la Adolescencia, que dentro de las cosas pues, que trae novedosas es la creación del Sistema General de Bienestar Familiar, y 2, del Sistema de Protección Integral de los Niños, Niñas y Adolescentes, que digamos que tiene mucho o todo que ver con lo que se ha desarrollado hoy en virtud del PAE. De manera particular, el artículo 24 de la Ley 1098 establece en Colombia, si bien ya desde la Declaración Universal de los Derechos Humanos se decía que la alimentación es un derecho humano, apenas en Colombia se le dio asiento legal, es decir, quedó establecido en una norma en el 2006, en el artículo 24 del Código de Infancia y Adolescencia, que dice, palabras más, palabras menos, que la alimentación es un derecho que tienen los niños,
las niñas y los adolescentes en aras de que ellos puedan tener un desarrollo integral. De manera posterior, en el año 2007, se creó la ley 1176, que de alguna otra manera también reguló todo lo que tiene que ver con la financiación del programa de alimentación escolar, reforzó algunos asuntos que tienen que ver con los traslados en virtud de los recursos del Sistema General de Participaciones, e introdujo algo novedoso, y es que dentro de las fuentes de financiación del plan de alimentación escolar incluyó que se pueden utilizar recursos provenientes de regalías, e incluso también de recursos propios. También es importante enunciar la Ley 1450 de 2011, que es el plan de desarrollo de ese gobierno, en virtud de la cual se trasladó todo el manejo del PAE, todo lo que tiene que ver con el lineamiento, con la orientación, con la ejecución, con la articulación, con el seguimiento del mismo, se trasladó el manejo de este al Ministerio de Educación. Ahí hay que decir que antes del 2011 el manejo del PAE estaba en cabeza del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. A partir de 2011 quedó en cabeza del Ministerio de Educación, y eso lo hizo pues a través de la Ley 1450 de 2011. Importante resaltar que en el año 2012 el Ministerio de Educación genera la resolución 9339, que es a través de la cual aprueba los lineamientos y las orientaciones técnicas que se deben de tener en cuenta a la hora de desarrollar o ejecutar el programa de alimentación escolar. Para el año 2013, el Ministerio de Educación Nacional empieza realmente, en efecto, a manejar el programa, pero para ese momento lo hace todavía en compañía del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Apenas en el año 2015, el Ministerio de Educación Nacional hace el manejo del PAE ya de manera solo y en su totalidad. Es importante resaltar que en el año 2020 se crea la Unidad Administrativa Especial de Alimentación Escolar, Alimentos para Aprender, que ya es una entidad administrativa con autonomía administrativa, con delegación de recursos y delegación contractual, y es quien a la fecha hace todo el tema de orientación, manejo, articulación y ejecución del PAE. Esto se dio a través de la Ley 1955 de 2020, y también resaltar que en el año 2021 se vuelve y se modifica la resolución de los lineamientos. A través de la resolución 335 se generan los lineamientos que a hoy están vigentes con respecto a todo lo que tiene que ver con el programa. Además de eso, es necesario enunciar que teniendo en cuenta lo que mencionábamos ahorita, a partir de la Constitución de 1991 y todo lo que es enfoque diferencial, se han dado otras resoluciones precisamente que determinan cuáles son los lineamientos de manera particular, específica y especial de algunos tratamientos particulares que hay que darle por el tema de que tiene que ver con grupos étnicos, indígenas o afrodescendientes. Hay unos muy específicos que están determinados para esos, pero que sencillamente no enunciaremos en este momento. Entonces, ese es el desarrollo normativo del PAE. Hay que significar que la normativa es variada. Estamos haciendo énfasis en lo que quizás consideramos es más importante.